En esta casa de Araal, en Sevilla, María José construyó una casa pensada para ella y su pareja. Hoy me abre sus puertas. Pues ahora que hemos hecho la ruta por la casa, un par de preguntas. ¿Cuál es tu lugar favorito de la casa? ¿Y por qué? Mi lugar favorito es mi espacio. Sí, oficina, barra, como lo quieras llamar, estudio. Sí, pues porque ahí paso muchísimas horas y me gusta especialmente la luz, me gusta que lo he decorado yo, lo he pintado yo. Sí, me gusta ese espacio, estoy cómoda. La verdad que lo parece mucho. Sí. Y luego la otra, ahora que has hecho, bueno, ya acabasteis esta casa en 2018, por lo que sé. Sí. Entonces, bueno, dos preguntas con esto. Una, me decías ayer que seguramente no volverías a pasar por un proceso de hacerte tu propia casa. Creo que no compensa. ¿No? No, porque al final pienso que aunque realmente luego tengas las cosas más o menos como tú habías pensado, no siempre va a ser 100% como habías pensado. Y en el camino hay demasiado trabajo. Pienso. La realidad es verdad que ahora la ves y dices, bueno, no sé hasta qué punto, igual me metería, igual que me olvidé en 10 años me meto otra vez. Lo dudo, puede pasar, pero... Los humanos nos hacemos esas cosas. Sí. Pero que fueron complicaciones durante el proyecto. Durante el proyecto, sí. O durante la obra o durante las dos. Durante el proyecto propiamente, a nivel de diseño y demás, es verdad que hicimos otras propuestas diferentes a las que nos ponían en un principio, y fue más el tema de la ejecución de la obra. Que realmente, como comentábamos ayer, fue mi padre el que estuvo un poco ahí al frente, porque estábamos nosotros fuera trabajando, pero aún así había determinadas cosas que teníamos en mente hacer que no se pudieron hacer, ¿no? Entonces, cuando es una casa que estás diseñando tú de primera hora, es como que da un poco más de coraje que hayan cosas que no estén como tú hayas pensado. Claro. No obstante, es verdad que ahora mismo veo la casa y digo, bueno, es un espacio cómodo y vuestro que lo habéis pensado para vosotros. Eso es, sí. Está un poco la balanza. ¿Y hay alguna cosa que digas, ostras, ahora ya llevo unos años viviendo aquí, tirando para atrás hubiera hecho diferente? ¿De la distribución o de...? Pues no lo sé, no lo había pensado, la verdad. No lo había pensado. Bueno, ha llevado Antonio de tema pintura y demás, ¿no? Los exteriores, ¿no? Que son como muy... Y hablaba de que quizás los exteriores si lo hemos puesto alicatado, ¿no? Porque aquí lo típico en la zona es dejarlo encalado. Exacto. Y pintar en blanco eso. A menudo. Aunque realmente ya todo el mundo hace un poco lo que quiere, ¿no? Lo que siempre se ha hecho ha sido pintar con cal en blanco. Ahora es verdad que ya no pintamos con cal, menos mal, porque si no había que pintar otros años. Pero sí que es verdad que la tradición de blanco a mí me ha gustado siempre. De hecho, nuestra casa es blanca, ¿no? Y a nivel también de... Supongo que a nivel normativa también tiene que ser blanca, a nivel normativa municipal. No. Por eso en ese sentido cada uno hace un poco lo que quiere. Ahora, antes sí era como más... Pero ahora mismo que no hay ninguna normativa que te diga que tienes que pintar la casa de blanco. Puedes hacerlo como quieras. Pero es verdad que a nivel también de aislamiento en un verano se nota. Claro, absorbe menos el calor el blanco. Sí. Y el tema de la cal, que... ¿Me puedes explicar un poco el por qué antes era con cal y se tiene que pintar más a menudo? Pues mi madre me decía que el tema de la cal era como tradición, de hecho se pintaba todos los años porque era como cuando tú disuelves la cal en agua, tiñe, pero tiñe como casi que si fuera una tiza, ¿no? Entonces tienes que pasarle varias manos y a la vez siempre decían que blanquear, se llama blanquear, era como una parte de cuando haces una limpieza general.
Ajá, o sea, era parte del proceso, Era parte del proceso, de porque limpieza anual de la la cal casa. propiamente también desinfecta. Ajá. Entonces era como un poco de, venga, nos metemos a hacer la limpieza y encalamos. Y en las casas, mi madre siempre dice que recuerda a su madre todos los años encalando la casa por el exterior y por el interior. Sí, eso Vaya es, trabajazo. todos los años, sí. Voy a trabajar. Antiguamente las mujeres de nuestro pueblo trabajaban muchísimo en las casas. Primero porque lo comentábamos ayer, ¿no? Los espacios vivían con animales y vivían además en las cuadras, estaban al fondo de las casas y cuando los animales salían, pues ponían toda la casa pues, como la pusieran. Que esto era en casa de tu abuela. En la casa de mi abuela que vivía con su madre, de mi bisabuela. Realmente la originaria era la casa de mi bisabuela. ¿Y nos podrías contar un poco cómo era el funcionamiento de esa casa? Si pues, lo recuerdas o lo visualizas. Yo era muy pequeña, es decir, yo recuerdo las historias que me cuentan, claro, ¿no? Pero como tal, yo recuerdo que esa casa era enorme, porque también es verdad que cuando eres muy pequeño te parece enorme, pero es que realmente ya la voy de mayor y es enorme, es enorme. ¿no? Es enorme. Y bueno, al final mis bisabuelos eran una familia muy querida, entonces se han dedicado siempre al campo y ellos pues... Luego cuando venían los hombres del campo y demás, allí como que mi bisabuela era la que se dedicaba a cocinar, cocinaba muy bien y mucho, y para todo el mundo, ¿no? También para los trabajadores incluidos. Y bueno, yo recuerdo esa casa como con mucho cariño de toda esa tradición. Y por lo que me pareció entender, los animales, o sea, las casas estaban en la planta baja. Eso es. Arriba estaba el granero. Eso ¿no? es, que había llamado fuberado. O sea, son casas que tienen un gran portal en medio y el ganado del campo pasaba por el medio de la casa hasta el patio que estaba al otro lado, ¿no? Eso es. Las cuadras y demás estaban al fondo. Y eso aunque fuera en el centro del pueblo. Aunque fuera en el centro del pueblo, porque la casa de mis bisabuelos era muy céntrica. Sí, era así. Curioso. Vale, pues ya... cerrando el capítulo casa, ¿a qué te dedicas actualmente o a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy enfermera, hice enfermería, me especialicé en salud mental, aunque en ese momento cuando me especialicé en salud mental, yo siempre, cuando inicié enfermería, mi idea era ser matrona. Lo que pasa es que me dijeron, para ser matrona primero hay que ser enfermera. En este impasse de que yo quería conseguir ser matrona, que eso es un examen, digamos, que te presenta para acceder a una especialidad, no tuve opción a coger matrona, cogí salud mental. Entonces, una vez que estudié salud mental, pues trabajé muchísimos años como especialista en salud mental, inclusive nos fuimos a País Vasco a trabajar. Y después de esto, pues yo seguí ahí con esa idea de que mi vocación siempre había sido ser matrona. Y bueno, en 2020 pues sí que pude empezar y hice la especialidad, terminé en 2022. Aunque soy enfermera especialista en salud mental y soy matrona, actualmente mi desempeño es como tal en la sanidad pública, es como enfermera especialista en salud mental. Aunque sí que es verdad que, bueno, por las tardes y demás, pues las formaciones, las jornadas, todo lo suelo hacer de matrona. De matrona, que es lo que te gusta. Es mi gran vocación. ¿no? Es tu vocación, te gusta más. Me gusta mucho. Y tu objetivo es, a ver si sacan plazas y eso tal. Es, mi objetivo es terminar trabajando como matrona exclusivamente. Es verdad que la salud mental, como tal, a mí me ha aportado mucho, no solamente a nivel de profesión. Claro, supongo que herramientas en el día a día. A nivel personal, cuando haces la formación como especialista y luego trabajando en el día a día sobre todo, te da una visión, yo creo que de la vida o del día a día, como queramos decir, completamente diferente a lo que tenías previamente, ¿no? ¿En qué sentido? Igual en el sentido en el que cuando ves el sufrimiento ajeno, ¿no? Y al final muchas veces lo que hacemos las enfermeras como tal es ofrecer apoyo, sostén, ¿no? Escuchar mucho y ser un poco ese apoyo e intentar dentro de lo que cabe
pues bueno, con esta situación, ¿qué podrías hacer, ¿no? ¿Qué herramientas podrías tener para que no haya tanto malestar o tanto sufrimiento, ¿no? Yo creo que te aporta una perspectiva muy diferente a la que si a lo mejor no has tenido perspectiva a las contacto, cosas. exactamente, no has tenido contacto previo con esa parte, igual magnifica determinadas cosas, ¿no? Yo creo que desde esta visión más de, no sé, o por lo menos a lo mejor de decir, sé que determinadas cosas igual no quiero repetir determinados patrones, ¿no? Que parece que no ayudan o que no... Que no te pueden... O sea, es más fácil localizar caminos por los que mejor no ir. Exactamente. Qué interesante. Sí. Vale, lo estaba entendiendo por otro lado, como en poner en perspectiva cosas quizá de tu día a día que a veces nos afectan de más. También. Y cuando pones en perspectiva con otras realidades que... Total. Depende de eso dónde también, te muevas, las dos cosas, ambas cosas. Ajá. Porque es verdad que sobre todo al principio, que cuando estás haciendo la especialidad, no deja de ser que estás con... todo es nuevo y estás como mucho más ojo a visor a lo que estás viviendo, ¿no? Hay muchas cosas que te atraviesan, como cosas de... Jolín, sí, yo creo que esto es un mundo para mí, fíjate qué situación tan dura, ¿no? Y bueno, hay que transitarla, claro. Al final es esto, ¿no? Claro. Hemos hablado un poco de tu trabajo, ¿cómo llega ese trabajo a casa, digamos? ¿Cuál es tu rutina en casa? ¿Cómo compaginas la vida laboral con la casa? Antes hablábamos, ¿no? A nivel de organización a mí me cuesta. Yo pensaba que al final los sanitarios solemos trabajar muchos a turno. Entonces yo decía, claro, me cuesta la organización porque como trabajo a turno, un día estoy de mañana, otro día estoy de noche. Y no tengo una rutina. No tengo una rutina estable, ¿no? Ahora que trabajo de mañana siempre, aún así me cuesta un poco establecer mejor una rutina como tal de casa, digamos, ¿no? La realidad, luego cuando llegas a casa, pues en el día a día, pues comidas y demás, las labores, en fin, no... Es verdad que a veces es complicado tener la casa como a ti te gustaría y estar trabajando a diario, o por lo menos la sensación que yo tengo, ¿no? Y desde ese nivel de autoexigencia propia, que también se despliega hacia el medio, ¿no? Hacia la pareja, porque cuesta, al final no deja de ser que en cierta medida el trabajas fuera y trabajas dentro. Claro, y parece que la responsabilidad recae un poco... Sí, sobre todo la mental. La mental, efectivamente, porque luego realmente es verdad que en mi caso hay bastante compartido, ¿no? Es real que está compartido. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo está compartido? Es diferente, ¿no? Es diferente. Sí. Y ahora yendo un poco al tema tradiciones del lugar, o sea, del lugar me refiero de Alarar o Sevilla o Andalucía, lo que tú sientas tuyo o tu casa, quizás es la República Independiente de tu casa. No. Bueno, yo me siento arailense, es decir, yo me siento aral. Sí. ¿Hay alguna tradición de la familia o local que tú hagas en tu día a día que creas que venga de tu madre o de tu abuela? ¿Tradición o rutina o no tiene por qué ser algo de...? Pues... no te sabría decir, sinceramente. En mi día a día, claro, que me atraviese en mi día a día continuamente. Y si no es en tu día a día, en alguna temporada de la semana, año, o sea... Pues sinceramente no se me ocurre. Fíjate, no... Es verdad que, por ejemplo, en mi familia hay mucha tradición de cocinar, ¿no? Entonces es como algo que a mí me sale como muy innato. Es decir, yo inclusive cuando me iba al piso de estudiantes, mis amigas llevaban los tapes de las madres y yo era como que necesitaba tener esa parte de cocinar como... porque es innato de mi familia y las mujeres de mi familia cocinan, ¿no? Entonces es como... yo también cocino. Claro. Eso sí es una cosa como muy
Y en Semana Santa nos solíamos juntar para hacer dulces y demás. Esas son cosas como que... ¿Os juntabais un día? Eso es, sí. ¿Las mujeres de la familia? Las mujeres de la familia. Y eso englobaba... Mujeres, niños. Mujeres y niños, vale, ahí va mi pregunta. Mujeres y niños, sí. ¿Niños y niñas o todos? Cuando eran pequeños, niños también. De más mayores ya, Bueno. ellos mismos se despuntaban también, Ya. ¿eh? Ya. No es ¿Y que qué fuéramos- dulces hacíais? Pues Semana Santa aquí se lleva mucho las torrijas, pestiños, empanadillas, todo eso. También se hacen galletas fritas, galletas rellenas de natilla y se fríen, de flan, se fríen. Sí. Suena rico, Sí. la verdad. ¿Y tienes algún recuerdo especial en concreto en casa de tus padres anteriores o de tus abuelos relacionado con la casa? ¿Alguna cosa que dijeras, ostras, en esa casa siempre hacíamos eso en tal lugar y lo recuerdo con mucho cariño? En la casa de mis padres, por ejemplo, y en alguna ocasión también ha sido en la casa de mis abuelos maternos, pero en general ha sido en la casa de mis padres, donde vivían antes. Nos juntábamos toda la familia, incluidos mis tíos, mis primos, para la Navidad. Y para mí eso siempre ha sido un recuerdo muy, muy bonito. Es decir, ya inclusive cuando éramos ya más adolescentes era un poco como lo que queríamos era pues, terminar de comer para irnos, Para feliz, irnos, ¿no? claro. Pero cuando éramos más pequeños yo recuerdo perfectamente el estar rodeada de todos mis tíos, mis padres, mis abuelos y el estar con mis primos, jugando. A mí eso me trae un buen recuerdo. Sí. Y antes me decías que, no sé si tú lo viviste, el campo, o sea, que tus abuelos vivían... ¿Hay alguna, hablo desde la absoluta, o sea, perdón si meto la pata en algo, pero ¿hay alguna temporada con algo del campo aquí que generara algunos momentos de compartir, que todos colaborarais o algo? A ver, aquí, como tal, en una época donde se recoge la aceituna, la recolecta de aceituna, aquí se llama la cogía, que es cuando después de la feria, digamos, lo que se celebra en la feria del pueblo, finales de agosto, septiembre, es que se va a empezar la recolecta de aceituna. Entonces, por ejemplo, de recolecta, pues antiguamente sí que se reunían para seleccionar las aceitunas, ¿no? Las que te vayas a quedar tú en casa, que vayas a echar luego para comer, pues la gente recoge y echa. ¿Y si no, las otras se van para aceite, imagino? No. Es que aquí O las que realmente no seleccionas, ¿qué pasa con ellas? las que no seleccionas, por lo mejor las entregas y a la cooperativa, Ah, ¿no? vale. Pero realmente aquí es un pueblo, aunque ahora sí que ha cambiado, es un pueblo más que se dedica antiguamente a la recolecta de aceitunas para la mesa, para Vale. comer. Vale. Y la del aceite, por ejemplo, en el pueblo Antonio, el pueblo de Gazalla, es más de aceite, aunque ya realmente esto ya pues cada uno se dedica a lo que Claro, quiera, sí. ¿no? Entonces, ese sería un poco el espacio donde más se podía mejor compartir a nivel de campo, era eso. Yo realmente he vivido un poco eso, porque mis abuelos, es decir, mis bisabuelos se dedicaban a eso, maternos me refiero, y mi abuelo también. Y mi madre, mi tía, cuando eran pequeñas también. Pero yo no. Yo decía, ha sido algo que siempre me ha venido lejos y que cuando a lo mejor alguna vez cuando era pequeña me dio con mi tía coger aceitunas, porque ellos tenían campo y yo iba, mis padres como tal no tenían campo. Ya. Y luego mis abuelos paternos no se dedicaban al campo. Mi abuelo era zapatero y músico. Se dedicaba a viajar mucho por los pueblos tocando el saxofón. Ah, mira. Entonces, Interesante. sí. Mi abuelo paterno era, además de zapatero, artista. y el saxofón, que tampoco supongo saxofón. que es un instrumento súper común, Hicieron ¿no? inclusive un... Sí. Antes lo que pasa es que a él le gustaba mucho la Semana Santa y eran un grupo como para acompañar los pasos de Semana Santa. Me dijeron mi tío, ayer me lo dijo, o esta semana pasada, que llamaban los 7 fantásticos, porque eran 7 y eran mayores, muy experimentados, y con 7 era como si sonara aquello que llevaran un montón de músicos, ¿no? Y recorrían desde
el Saucejo y demás, todos los pueblos aquí de alrededor, que el Saucejo relativamente está lejos para lo que estamos aquí en Aral. Pero bueno, él hacía ese tour, esa gira. Y luego montaron un grupo, aparte de hecho de la Semana Santa, un grupo que se llamaba Los Tajaras. Mira. La Semana Santa, evidentemente supongo que se vive mucho aquí. ¿En tu casa se ha vivido mucho? En mi casa se ha vivido mucho, sobre todo el tema música. Música. Yo creo que desde la parte de mi abuelo. El religioso. No tanto, no. Sí que es verdad que nosotros estamos bautizadas, mis hermanas y yo, hemos hecho comunión. En su momento, yo creo que más por tradición que por, fíjate, aunque mi hermana mayor sí que es verdad que es mucho más creyente. Salíamos de penitentes en una cofradía de aquí del pueblo, pero lo que hemos vivido siempre desde muy pequeña ha sido las bandas de música. Claro, pues porque mi padre ha tocado en bandas de música, vamos, en la banda de música de aquí del pueblo, Santa María Magdalena. Y cuando era muy pequeña, pues siempre íbamos rodeando a la banda, ¿no? Cuando mi padre paraba, siempre estábamos por allá alrededor. Y eso sí que me ha gustado mucho. Yo creo que desde esa parte de, aunque mi padre luego ya abandonó la banda y ahora posteriormente sí que está en otra, ya más de veterano, siempre eso es lo que más hemos vivido. Pero la música, yo no he tenido ocasión de estar en una procesión por aquí, pero entiendo que la música es así como muy... No sé, de las imágenes que he visto, no me sale la palabra, como muy... O sea, que yo no recuerdo música, recuerdo más de las imágenes como... Solamente tambores. O... Es que hay muchos tipos. Aquí, por ejemplo, antiguamente había bandas de trompetas y tambores, que dices tú, bueno, una trompeta y un tambor, no sé hasta qué punto, pero sí, más o menos. Pasa que trompeta, tambor, luego ya metieron instrumentos de viento, de viento me refiero a flautas y demás, metieron también la lira, es decir, ahora ya se llaman agrupaciones musicales, que no bandas de trompetas y tambores, ya son agrupaciones. Entonces sí que son, a veces le dicen las marchas. Las marchas son, dependiendo de qué tipo de agrupaciones, muy elaboradas. Una mujer que haya sido referencia en tu vida, puede ser de la familia, del laboral, que... alguien que te haya inspirado. Igual suena muy utópico, ¿no? Pero para mí mi referente es mi madre. Es mi madre, sí. Porque yo la recuerdo desde muy pequeña, siempre trabajando fuera de casa, pero luego llega a casa, ¿no? Como que cumplía los cánones de cuidado, ¿no? De verdad, de cuidado. Y de la casa, y siempre le ha gustado estar la última de todo, de hacer formaciones, De ahí te viene tu pasión por los cursos también. Yo creo que sí, que mi pasión por los cursos viene un poco de esa parte. Sí, porque tú eres de las que estás constantemente formándote, ¿no? Formándome, sí. Es decir, si sale un curso nuevo de no sé qué, yo tengo que estar ahí, ¿no? Necesito estar ahí. La importancia de estar al día y reinventarse también, ¿no? Totalmente, sí. Qué bien, pues es una buena cosa de haber cogido de tu madre. De mi madre, sí. ¿Y algún consejo que le darías a María José de 15 años, 20 años, 10 años? ¿A la María José adolescente? Sí. Que no se tomara las cosas tan a la tremenda. Que no tiene la importancia que ella pensaba. Sí. Yo creo que al final, desde esa perspectiva de tengo que... no sé si desde la parte de la valía, de decir, si no hago esto, no valgo, si no... siempre estoy muy tremenda, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, igual 15 no porque fue con 17, pero para la selectividad, para todo como muy... Yo tengo que hacerlo muy bien porque como suspende se me va la vida. Tu exigencia esa... Sí. Siempre he tenido ese perfil y ha habido sufrimiento en ese sentido, ¿no? Esa parte de tener que estar ahí y nunca... me ha pasado lo mismo. Sí. Nunca me he sentido tampoco una
chica súper estudiosa, que sea brillante, que... No, yo siempre he sido del montón. A ver, entiéndeme. Yo tenía que estudiar. A mí no me valía con ir a clase y ya está. No, yo tenía que estudiar, sentarme. Me costaba mucho sentarme bastante tiempo en casa a la hora de estudiar. Es decir, una cosa muy típica que yo hacía, y creo que a veces también lo sigo haciendo, es como procrastinar, ¿no? Procrastinar. Aunque la exigencia está ahí y dices tienes que hacerlo, pero lo vas a hacer, pero espera un poco, ¿no? Sí. Es como, y a lo mejor tenía una semana siguiente y yo me ponía a limpiar. Porque yo necesitaba desfogar, ¿no? Es como, necesito liberar tensión, esa primera parte, ¿no? Y yo creo que ese sería un poco el consejo que le daría, que no se va la vida en nada de lo que nos propongamos hacer y que se tome las cosas de otra manera. Buen consejo. Sí. ¿Qué significa casa para ti? ¿Tiene algún significado? ¿Hay alguna palabra o algo que digas, para mi casa es esto? Para mi casa es el lugar donde te encuentras en ese momento. Es verdad que esto es una cosa que no sé por qué, pero lo he hablado con Antonio en varias ocasiones, ¿no? En cuanto cuando estábamos fuera y decíamos casa, es que nuestra casa está allí, ¿no? Hablando de esta casa, ¿no? Nuestra casa, tenemos que terminar nuestra casa. Y luego le damos la vuelta y decir, casa es donde estamos en este momento, ¿no? En este momento estamos en Euskadi, estamos en Abadiño, estamos en... Esta es casa, ¿no? Es el hogar donde nos encontramos en este momento, la parte más cálida, la parte donde puedes desarrollarte en el día a día, ¿no? Donde te encuentres. Muy interesante. Yo lo comparto totalmente. De hecho, soy de las que cuando está de viaje o tal, puedo llegar a decir casa a donde voy a estar 2 o 3 noches. En tu casa en ese momento. Sí, en ese momento estoy ahí, es mi casa. Sí. Sí. Y creo que no es un pensamiento del todo habitual, o quizás un pensamiento de los que hemos estado fuera, hemos vuelto, o hemos tenido 2 casas. Pero yo también cuando, o sea, yo vivo, bueno, sabes, vivo en San Sebastián, pero casa de mis padres la siento como mi casa, y cuando voy ahí, voy a mi casa. Voy a mi casa. Y si estoy 3 días en casa, o sea, cuando mi sobrino me pregunta, ¿pero tú dónde duermes? En casa. Casa de los abuelos. ¿Qué casa? ¿Pero tú tienes casa aquí? Bueno, la de los abuelos, es mi casa. Claro, yo creo que esa sensación de pertenencia es indispensable, ¿no? Porque si estás en un sitio determinado tiempo, sí. Si no tienes esa sensación de pertenencia, ¿no? De este es mi sitio, estás como de prestado continuamente. Y esa sensación sí la tuve al principio cuando salí fuera, ¿eh? De que estaba como de prestado. Sí, es decir, que no estaba en mi hogar, ¿sí? No, mira. Sí. ¿A qué te refieres con de prestado? ¿De que no era...? Como que no era, claro, no sé... No era tu espacio seguro, quizá. Eso, era como... no una prueba, no... Pero un espacio en el que todavía yo no tenía suficiente confianza, no tenía suficiente seguridad. ¿Qué tal fue la acogida en ese sentido? Muy buena. Mejor de lo esperado. Sí, ¿no? Sí. Supongo que al final los clichés y los estereotipos... Totalmente, sí. Qué bien, me alegro. Yo también. Bueno, gracias a eso estoy aquí, así que... Y una canción que cuando estás, pues en este caso estabas en Euskadi, escuchabas y decías, uy, esto es mi casa de Aral. Me lía la A, la H y la A. Claro, a ver, una canción como tal, podemos decir a lo mejor algo así muy básico, muy clásico de aquí, sería cualquier marcha de Semana Santa. Eso es casa. Claro. Es decir, me refiero, es Andalucía. Fuera de eso, no te sabría decir una canción que tú digas... Ya me sirve. Más allá de la clásica de... ¿Cómo se llama esto? Dos. Madre mía. Que salen los 8 apellidos vascos. ¿Cómo es? No sé. Sí. La de Sevilla tiene un color especial. Ah, bueno. Es un básico, sí. Es un básico. Pero... yo creo que... Bien.
Y ya unas preguntas que no esto. Un plato típico de la zona que digas, ostras, este plato es muy de aquí. Si tienes tiempo, pruébalo, no te vayas sin probarlo. Jolín, pues típico como tal, ¿No? cocina mediterránea. Ujú. Es decir, aquí el... Bueno, en mi casa, por ejemplo, era, no sé si, aquí se hacen los garbanzos, el potaje de garbanzo. Sí. Se puede hacer con calabaza, que se llama cocina. Ah, mira. O por lo menos mi madre y mis Yo no he abuelas probado le llamaban potaje de cocina. garbanzos con calabaza. Está muy rico. Y luego, aquí es muy típico, por ejemplo, las tagarninas, que es verdad que fuera no hay. No. Las tagarninas son unas plantas que se recogen en la sierra y demás, Sí. y vamos, en cualquier lado, en verdad. Cuando llueve y luego hace sol, salen tagarninas. Y tienen como unos pinchos que luego eso se pela, los pinchos estos, y se cortan. Entonces, se comen bien con esparragar, que se le llama. Esparragar es que se le echa como un refritito, Ajá. con ajito, con comino, especies y demás. Y bien, se comen así y ya está. O se le echa también al potaje de garbanzo. Ah, mira. En vez de con calabaza, Con pues se le calabaza. echa las tagarninas. Ajá. Y eso también es muy típico de aquí. Y la última pregunta. ¿Alguna pregunta te esperabas o quisieras haber contestado que no te haya hecho? ¿No? Creo que no. Creo que ha hecho un recorrido, ¿no? Vale, Por todo. perfecto. Ujú. Esto no por si alguna cosa decías, ah, mira, pues yo me hubiera imaginado que me preguntara esto y me había pensado una respuesta. Vale, pues perfecto. Me parece muy bueno también el que puedas tener ese campo de hacer repaso por las mujeres un poco también de la familia. Eso quizás es interesante, ¿no? El que... O sea, hacer más hincapié en las mujeres de la familia. Quizás sí, Ajá. ¿no? Sí. Desde esa parte de... Porque al final no deja de ser que yo estoy aquí también por esas mujeres de la Claro, familia, ¿no? Y sí. que eso sí que ha influido mucho en lo que soy hoy, ¿no? Claro, total. ¿Y algo te apetece compartir de las mujeres de tu familia? No sé, a ver, yo realmente así de conocida a mi bisabuela, por ejemplo, de mi madre, es que era muy pequeña, tampoco no... Mis abuelas, tanto la materna como la materna, han sido figuras. Lo que pasa es que, claro, mi abuela paterna siempre ha estado más enferma desde que yo era más pequeña, entonces he tenido como menos tiempo. Y de mi abuela materna pues sí que tiene mucho contacto, la verdad, sí. Y bueno, no sé, son figuras que sí que son importantes desde la parte de eso, ¿no? De la cocina, de... Yo creo que eso viene como muy de ahí, ¿no? Y siempre me contaba la historia de mi bisabuela desde la parte de la hospitalidad, ¿no? De dar y de cocinar para la gente y de tener la casa abierta para todo el mundo y de esa cosa, ¿no? Que me parece muy bonita. Que se quede eso en la familia. Total, total. Y ahora que me comentas esto me ha venido a la cabeza, no sé si te importa contarlo un poco, lo que ayer de los... ¡Oh, qué mala memoria tengo! Los cierros. Los cierros. Sí. Y que la mujer estaba ahí haciendo sus labores. Sí. Bueno, los cierros, ¿no? Es como un ventanal, ¿no? No sé si igual tú lo describes mejor que yo, que tiene como su ventanita y da a la calle. Luego se llama cierro porque realmente los barrotes, eso es lo que se llama cierro. Luego realmente el contenido de la ventana y eso a lo mejor tiene otro nombre diferente, pero el cierro propiamente es lo que... El barrote. El barrote, exactamente. Y bueno, era muy común que las mujeres hicieran las labores, cosieran, hicieran el punto, estando detrás de la ventana del cierro, ¿no? Que tiene como una típica visillito. El visillito. Y sería como una panorámica de la calle, claro, porque como tiene cristales en un lado y el otro, al final se ve toda la calle. Y tú me dices que no era típico de otro sitio. Claro, yo al menos, o sea, en pueblos, lo de la vivienda en planta baja no es tan habitual. No. No. Al menos en Cataluña o tal, en pueblos, o sea, en otros lados,
Pero en cascos urbanos normalmente hay más comercio, tal, y entonces, claro, ya tienes, estás en otra planta. O sea, la relación esa tan inmediata con la calle se me ha hecho muy curiosa paseando por aquí. Lo habitual, es decir, lo tradicional aquí es así, es en la planta baja. De hecho, lo que hablábamos ayer, ¿no? Arriba estaban los soberados, que es donde te guardaba el grano y demás, pero la vida era en la planta baja, todo. Es interesante. Sí. Porque o sea, en cascos urbanos no es lo más habitual. Aquí se empezó a edificar, pues bueno, empezó más Claro, adelante, sí. pero antes eran casas, una casa, ya has visto, ¿no? Casa enorme, muy grande. Vale, pues listo, muchas gracias. Nada.